14 de la Ley de Responsabilidad Social. Ponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho, Diáspora y Ambiente, con Tomás Páez y Fernando Jau. Llega a ustedes en la emisora pionera de la radiodifusión venezolana, Radio Caracas. Se encuentra Jaime Nestares en la gerencia de producción y en la conducción Ecoprácticas, ¿no? Hoy tenemos con nosotros un invitado muy especial porque nos conocimos en bachillerato, es decir, estamos hablando de primer año de bachillerato hace unos días, en el Liceo Carlos Zulet. Bueno, él se fue por el área de la química, él es químico, tiene un postdoctorado en la Universidad de Berkeley en California, PhD en la Universidad de Poitiers en Francia, y ha trabajado en INTEBEP, en el tema, bueno, su especialidad son los catalizadores, entonces, pero además ahora en Calgary tiene, bueno, una plantica. Lo que yo vi en una de las entrevistas que le hicieron es que él coordina un equipo de investigación y la universidad le ha dado una plantica experimental para trabajar, por cierto, unos petróleos muy parecidos a los venezolanos, donde tenemos la mayor reserva, que es en el área de los bitúmenes o petróleo pesado. Entonces, estamos en periodos de transición energética, transición ambiental, transición digital, pero además sabemos que tú estás trabajando los temas de cómo aminorar, cómo mitigar los impactos ambientales que genera todo este proceso, ¿no? Hemos tenido con nosotros algunos entrevistados trabajando el tema del petróleo que nos han dicho que, bueno, que hay que pensar ya en otras cosas distintas al petróleo. Entonces quisiéramos conocer tu opinión, pero antes de darte la palabra, Pedro, y darte las gracias por el espacio que nos está dando, sé que estás muy ocupado. Fernando. Bueno, nada, gracias. Me alegro estar esta semana con ustedes. La semana pasada, por razones de fuerza mayor, no pude estar. Me perdí esa entrevista súper interesante. Pedro, gracias por tu tiempo y por tu conocimiento. Y este es un tema que como ambientalista, pues para mí es de suma importancia, ¿no? Entonces, y antes que nada, mi pequeña cápsula de todos los programas. Mientras usted está viendo, ¿verdad?, Diáspora y Ambiente por RCR, la minería sigue destruyendo en Venezuela fuentes de agua, biodiversidad y electricidad. Y es que parte de esas crisis eléctricas que usted ha sufrido tiene que ver también con la afectación que ha hecho la minería en las cuencas del río Paragua y el río Caroní, que son las principales fuentes de agua para la represa de Guri, donde se produce nada más y nada menos el 70% del agua. Estamos cambiando oro por agua y vida, igual que en los primeros tiempos del Dorado durante la colonia. Por favor, ayúdenos a parar la minería de oro, que es minería de oro de sangre. Pedro, ¿qué nos puedes decir de este tipo de petróleo que tengo entendido que se llaman petróleo de esquistos, que son, digamos, suelos porosos en los cuales hay una cantidad de petróleo, los cuales hay que de alguna manera comprimir para lograr sacar, y que son de una alta viscosidad? Se refiere al petróleo de esquistos, ¿no? O sea, sí. lo que acá llaman, la actividad que acá llaman fracking. Correcto. De extracción por fracturamiento del reservorio, del yacimiento. Ese petróleo no es tan pesado como el petróleo venezolano, el bitumen en la faja bituminosa del Orinoco. No es tan pesado como bien decía Tomás. El amigo Tomás, que por cierto teníamos, yo no me recuerdo de cuándo no nos veíamos, Tomás, cuando estábamos en el liceo, la última vez creo que te vi en la central, íbamos los dos caminando hacia allá por la Plaza Venezuela o algo así, hace unas cuantas décadas. Bueno, ese petróleo, como decía, y perdónenme la interrupción acá, es un petróleo como de 25, 26 API, existe en casi todo el mundo. Hay una distribución más o menos
importante a través en todas las planicies de América prácticamente, desde Norteamérica hasta la Argentina. Por cierto, en Argentina hay una significativa concentración de esquistos y están explotándolos también del mismo modo. La tecnología de esquistos de fracturamiento es una tecnología bastante intrusiva, muy dañina en la intensidad de uso de aguas, de sometimiento del terreno a microsismos para lograr esa extracción. Los pozos son de baja productividad, entonces tienen que perforar mucho. Sin embargo, los precios alcanzados por el petróleo naturalmente iban a producir esto. Yo lo había incluso acá cuando llegué a Canadá y me reuní con unos amigos que estaban trabajando en la Soil Sands, en las arenas bituminosas acá en Canadá. Le dije si ellos estaban preparados para lo que venía, porque ya el fracking estaba siendo aplicado a gas natural. En esa época, en el 2003, que fue cuando me votaron de PDVSA, con mucho orgullo, en esa época ya se veía que esa tecnología iba a resultar también aplicable a crudos, al petróleo de esquistos. La baja productividad de eso es derrotable, en el sentido de que si se emplea tecnología más eficiente en la explotación de los recursos aquí en Canadá y en Venezuela y en Colombia, donde existe el bitumen, los crudos pesados venezolanos podrían tener una buena participación en el mercado. Lo que sucede también es que nuestras tecnologías son muy ineficientes para la producción de crudos pesados y eso conlleva también un impacto ambiental considerable. Es tan considerable el impacto ambiental de esquistos que es intenso, que requiere una gran cantidad de pozos, que requiere fracturamiento, uso de aguas. Es tan importante como el daño que se hace acá en Canadá en las arenas bituminosas. Solo que los americanos lo dicen menos, si tú quieres, pero no es más sucio el petróleo canadiense de penetración para llevar aguas, transportar, hacer ductos de agua y llevarlo y tener camiones con motores de alta presión para fracturar. Tienen tecnología, tienen vías de penetración, tienen rapidez de acción y bueno, hay una buena banca que les presta los recursos para hacer la inversión con rapidez. Eso es lo que ha derrotado realmente, ha hecho perder mercados a los países que producen crudos pesados, como Venezuela. Pedro, nos decía uno de los entrevistados, refiriéndose al tema del petróleo, que bueno, que teníamos que cambiar el esquema, que además la destrucción que ha ocurrido con el tema petrolero, que tú conoces mejor que nosotros, la destrucción que ha habido en Venezuela de la industria petrolera ha sido letal. Casi que uno puede decir irrecuperable. ¿Tiene sentido meterse a producir y a trabajar, digo, en temas de cambio climático, transición ecológica, a producir y explotar? Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Si quieres aprender a cocinar con placer todo en panadería y postres saludables, te recomiendo en Instagram Chef Male, todo low carb, keto y gluten free. Chef Male, con sus talleres online, te ofrece las técnicas de panadería cetogénica y baja en carbohidratos, ideales para cualquier persona en el mundo entero y siempre con un mensaje de amor y salud.
Chef Male, horneando amor y salud en un solo clic. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Bueno, tuvimos una breve interrupción, las imágenes se congelaron, retomamos, habíamos dejado a Pedro con la palabra hablando del tema, la faja petrolífera de Orinoco, que es donde está además la mayor reserva de petróleo de Venezuela. Sí, yo decía que en la parte social hay que analizarlo con cuidado, pero yo lo veo como eso es lo que ha permitido el crecimiento de esta población acá en Alberta, en Canadá, en Saskatchewan y en buena parte de British Columbia también. Y en Venezuela también. En Venezuela el crecimiento poblacional y el sostenimiento de muchas de las ciudades de ese crecimiento tan fuerte y poblacional que hemos tenido se le debe al petróleo. Es la materia prima que tenemos, es donde teníamos una industria fuerte, con muchas habilidades. Tan es así que se ha exportado la materia gris en petróleo en Venezuela a una diáspora, a una cantidad de países enormes y se han beneficiado significativamente a nivel de liderazgo, a nivel de educación, como es el área donde yo estoy, de investigación, tecnologías, explotación de nuevas zonas, etcétera. Allí los venezolanos han contribuido en México, en Estados Unidos, en Venezuela, en España, en todas partes donde han ido, hasta el Medio Oriente. O sea, lamentablemente eso, como tú dices, se destruyó. Sin embargo, las reservas están allí. La facilidad de explotación también existe. Lo que yo creo es que el Estado venezolano, como tal, no va a tener los recursos para generar nuevamente una industria. O sea, si esa industria se genera, se va a desatender áreas de significativo que están en una crisis significativa y que hay que resolverlo más pronto. O sea, que el país va a tener que recurrir al endeudamiento y ese endeudamiento no va a poder ser para volver a desarrollar una industria, va a tener que ser para establecer los sistemas básicos de salud, de vivienda, de infraestructura en general del país, y la industria que petrolera va a tener que ser privada. O sea, y va a ser imposible. Al petróleo no lo van a eliminar con esa facilidad que todo el mundo preconiza y que yo quisiera, porque obviamente yo también soy ambientalista en lo que se puede ser, ¿okay? Porque toda la actividad humana siempre genera un impacto en el ambiente, pero minimizarla es una cuestión de responsabilidad y de ciudadanía, si se quiere incluso. Pero nosotros pensamos, yo digo nosotros porque hay un grupo dentro de los ex-PDVSA que hemos venido debatiendo estas cosas, prácticamente, y yo lo tenía claro ya desde hace como 8 o 10 años que estuve ya pensando en esas cosas. Yo soy muy cercano a alguna gente como el que estuvo ahorita hasta hace poco encargado por Guaidó, por el gobierno de Guaidó de PDVSA, y hemos debatido mucho y a mi modo de ver la desnacionalización la aseguró el gobierno chavista. O sea, este camino de destrucción de la industria que no va a poder ser relevantada por un Estado normativo como el que teníamos, está claro. Ellos dejaron ese camino prácticamente cercenado. PDVSA no va a poder volver a hacer, o puede dejarse como un apéndice de gente que estaba allí haciendo o explotando unos pocos barriles, pero si se quiere reactivar una empresa que genere recursos rápidos en Venezuela, tiene que ser con inversión de capital privado e incorporando tecnología que sea mucho más eficiente, que reduzca el uso de energía, por tanto de emisiones para producir cada barril. Y eso, bueno, a eso nos hemos abocado algunos acá. Yo tengo un grupo de investigadores venezolanos que se vinieron de INTEBEP, de PDVSA INTEBEP conmigo, y hemos estado desarrollando tecnología en esa dirección y en otras. Como tú bien indicaste, probablemente nosotros estamos haciendo conversión del CO2
a fibras de carbón, material, nanofibras de carbón, material que para mí es el acero del futuro. Estamos haciendo también uso de aceites renovables, la producción de pyrolysis oil o de bio oil, de crudo de biológico y de renovables, de plásticos, y ir mejorándolo, llevándolo también a ser un estándar, combustible estándar como gasolina, diésel, kero, jet fuel, obtenible de esas fuentes. También estamos trabajando activamente en eso. Pero yo sigo trabajando en el área petrolera, no diría fundamentalmente ya, digamos, tengo la diversificación que yo creo que es deseable, un tercio y un tercio. Conversión del CO2 a materiales útiles, conversión de aceites renovables, a materiales fuels, a combustibles, y seguir trabajando en el mejoramiento de crudos pesados. Yo creo que tenemos soluciones que podríamos desembarcar en Venezuela con rapidez en el caso de que hubiese una reversión de esta pesadilla, de que despertásemos de esa pesadilla en algún momento. Que salgamos de esta pandemia, dices tú, que no es el COVID. De la doble pandemia. De la doble pandemia. Triple pandemia, socialismo siglo XXI. Pedro, socialismo... fíjate, escuchándote, me recuerda, yo soy más o menos contemporáneo con ustedes dos, y desde que yo tengo uso de razón, hace un poco más de 60 años, yo estoy escuchando que el petróleo va a ser la palanca del desarrollo en Venezuela. Más allá de los conceptos ambientales, sociales, hemos visto, como en la mayoría de los países que tienen esos boom petroleros, que esos boom de riqueza repentinos con poco trabajo generalmente no traen una estabilidad social a mediano o largo plazo. Entonces, seguimos en Venezuela apoyando el modelo extractivista de petróleo y oro. Oro con consecuencias peores que las del petróleo. Acordémonos que la industria petrolera tiene una cantidad de pasivos ambientales terribles, algunos irreversibles. Entonces, tomando todo esto en cuenta, que necesitamos un modelo de desarrollo, digamos que tenemos que subir a pulso, no por un boom de la alza de precios nuevamente en el petróleo, el desarrollo, ¿verdad?, de las nuevas tecnologías alternativas. ¿Es rentable realmente pensar que para sacar el país vamos a volver a depender del petróleo? Y después me gustaría en algún momento que nos hablaras un poco, que me alertó a mí el oído, sobre el uso del carbono en las fibras sintéticas, que es una forma de reciclar el carbono que ya existe. Pero eso no lo responde después del corte, Pedro, porque quiero agregar, para que sigas, dos ideas sobre lo que acaba de decir Fernando para polemizar. Sí, pero uso el otro link. Me quedo retorno. Conectado. Te quedas conectado. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve.
eso, estamos conversando con Pedro Pereira desde Canadá, desde la Universidad de Calgary. Pedro, postdoctorado en Berkeley, trabajó en PDVSA, sigue haciendo investigación, desarrollando su línea de trabajo. Fernando había dejado una pregunta que yo quisiera complementar con un pequeño disenso. Digamos, en el caso, por ejemplo, de Noruega, es claro de que hay formas distintas de gerenciar un éxito económico como el petróleo. Un fondo de 300, 400 mil millones de dólares se dice pronto, pero es plata para atender requerimientos. Yo creo que Venezuela además dio un salto enorme desde el año 25, cuando el petróleo desplaza el cacao y el café y los convierte en una... Pero aprovecho me llamó Rubén, cuando se enteró que tú ibas a estar, Rubén González, quien estudió con nosotros también, y dice, dale saludos a Pedro. Y dice, él era de Sarria de Pedro Camejo. Le dije, creo que es de Simón Rodríguez. Simón Rodríguez. De Simón Rodríguez. Del 7 macho que llamaban. Del 7 y 8. Donde era cerca de donde estaban los hermanos niños, William. Los niños, sí. Tristemente fallecido y Onésimo. Sí. Sí. Mira, oye, lo que tú introdujiste al final, yo pienso que es la línea de pensamiento que yo tengo para responder un poco la pregunta de Fernando, la primera. Nosotros tenemos esa situación de amor y odio con el petróleo, ¿no? Desde la época de Pérez Anfonso, que lo llamó excremento del diablo, y ese tipo de cosas. Yo creo que la culpa ni es del oro, ni es del petróleo, ni es del diamante. La culpa es de los hombres. La culpa es de lo que nosotros como sociedad nos constituimos, la manera que permitimos ciertos procesos políticos, mentales, culturales, que no somos capaces de superar en un momento determinado. La situación de Noruega es un ejemplo bien claro de que una fortuna, un boom petrolero, o incluso no boom, simplemente una actividad industrial productiva, porque no podemos decir que los japoneses, cuando entre los 50 y 60, 70 pasaron a dominar el mercado mundial de automóviles, no fue un boom para ellos, fue un boom manufacturero, un boom de tomar riquezas metalúrgicas y convertirlas en vehículos muy resistentes y muy mercadeables con respecto a lo que existía en Europa y en América. Es decir, que ese boom es otro tipo de boom, pero también pudo haber corrompido la sociedad japonesa, porque simplemente elevó muchísimo la calidad de vida de ellos. Yo creo que nosotros nos permitimos el lujo de tener 40 años o 35 años, yo diría, de democracia, precisamente por el petróleo. Nosotros negamos que como lo negaron por omisión nuestros políticos de los años 90, que no fueron capaces de defender nunca la democracia, el sistema hospitalario venezolano, el sistema de estudio venezolano. Yo viví en Simón Rodríguez y todos los individuos que estudiaron conmigo, una gran cantidad, graduados universitarios, una gran cantidad que tomó beca Mariscal de Ayacucho, una gran cantidad de profesionales que fueron a hospitales, se convirtieron en trabajadores de la salud de alto nivel. Entonces, yo realmente creo que nosotros no valoramos la democracia, porque yo no sé qué es lo que queremos de la democracia. Yo no sé qué es lo que queremos de ninguna actividad productiva, económica productiva, que cuando vemos que tiene consecuencias por nuestro mal manejo, terriblemente pesadas, como el petróleo, que es contaminante, pero que además generó una corrupción galopante, gigantesca, se la atribuimos al petróleo. No se la atribuimos a los que estaban en esas actividades, a nuestra falta de establecer leyes, controles, una mecánica, una dinámica de sociedad capaz de reprimir con fuerza esos desmanes. Yo realmente no creo que eso tenga nada que ver. Desarrollar la industria del oro, ¿por qué no desarrollar la industria del oro? Pero tienes que tener un control efectivo, súper efectivo, y si no, no la desarrollas.
¿verdad, Fernando? Yo estaría de acuerdo contigo con que se declare una veda total a la explotación de las selvas amazónicas nuestras para tratar de organizar completamente de qué manera se puede hacer un uso racional de esos recursos. Lo mismo haría yo con el petróleo, lo mismo se hizo en el Estado con el petróleo, solo que obviamente gracias a que hubo una transformación controlada de la industria en una industria privada desnacional, que en esa época era multinacionales, y se fue concentrando en un sistema controlado por el gobierno. Mal que bien, podemos acusar lo que queramos, pero a mí me parece que fue un proceso muy racional de crear una empresa con varias filiales que traían varias culturas, que tenían su liderazgo, que había sido un liderazgo creado y educado, venezolanos educados en esas corporaciones, y que progresivamente se fueron engranando, formando un régimen que nos guste o no nos guste, era elitesco, era una burbuja, todas las acusaciones que se le pueden dar a una industria que tenía una capacidad de desarrollo enorme y que yo creo que no hubo en Latinoamérica una industria, una corporación de esa magnitud, con la seriedad con que se manejaba esa empresa. Yo tengo ya 18 años acá y te puedo asegurar que no hay una empresa canadiense que funcione ni siquiera cercanamente a cómo funcionaba PDVSA. Y esto te lo pueden decir, no yo, gente que de otras industrias, que estas industrias que trabajaron en Venezuela, que no necesariamente son venezolanos y conocieron a la PDVSA de la época. La investigación y desarrollo que nosotros hacíamos en INTEVEP estaba muy por encima de la investigación y desarrollo que se tenía en Canadá en la época. No quiere decir que no había eminentes investigadores canadienses en esa época, pero a nivel de infraestructura, de seriedad, de aporte incluso de INTEVEP, con todas las críticas que tenía a su industria, era muchísimo más alto que lo que a ninguna organización nacional canadiense ha producido para tener un impacto sobre la industria petrolera nacional aquí en Canadá. O sea que hay muchas cosas cuestionables de esa actividad petrolera, pero yo nunca le echaría la culpa al petróleo. Yo nunca diría que porque tenemos oro, porque tenemos riquezas de una gran variedad, somos malditos. O sea, eso es una idea de muy baja estima, pues. Yo creo que porque tenemos eso, tenemos una gran oportunidad cada vez que fallemos de hacerlo nuevamente y hacerlo bien. Perdón, Fernando, dale. Sí, fíjate, mi preocupación, o sea, yo no responsabilizo a esos materiales crudos, sino a los hombres y mujeres que los administramos. Sí. ¿Qué es lo que pasa con Noruega? A Noruega le llega el boom petrolero después de que es una sociedad establecida con buenos servicios de salud, buenos servicios de educación que ellos habían hecho a pulso sin ningún boom económico, ningún tipo. Entonces, de hecho, ellos hicieron un fondo con la entrada de los recursos petroleros porque ya con las actividades económicas que ellos tenían eran capaces de autosustentarse, que no es el caso de Venezuela, porque en el caso de Venezuela, si bien es cierto que el petróleo mejoró la calidad de vida de los venezolanos, ni aún en los mejores tiempos de la industria petrolera, los porcentajes de pobreza en Venezuela eran aceptables. En el caso de Japón, Japón no tiene mentales y su boom, igual que el de Noruega, fue causado por un trabajo desde abajo hacia arriba que después se benefició. Entonces, bueno, mi preocupación es que yo veo a los políticos de oposición y de gobierno apostando a sacar real, vulgarmente hablando, rápido a través del oro y del petróleo y no a través del cambio de paradigma, trabajando otras áreas. Mira, el caso de la diáspora y en el país, todos esos cerebros que pudieran estar abocándose a proyectos diferentes a la explotación de recursos brutos como es el petróleo y el oro. Entonces, creo que es importante, te preguntaría, luego de este comentario mío, ¿cómo ves tú el paradigma típico de extracción de oro y de petróleo, desarrollando otras áreas? Pero eso
Ahora sí, al retorno y con el siguiente. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035 en Instagram, wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Les habla Claudia Macero y los espero todos los jueves a la 1 de la tarde en Contigo Liberalmente, un espacio cultural, dinámico e irreverente para escucharnos y La 1 de la tarde por RCR, la radio que se ve. Objetiva e independiente, directo a tu pantalla, de lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Ello nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. Usted escucha Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Ya de regreso a nuestro último segmento, nos pueden ver y seguir a través de rcr750.com, nos pueden seguir a través de Twitter de Radio Caracas Radio, de RCR 750. Estamos con Pedro Pereira, investigador de la Universidad de Calgary, profesor, digamos, ingeniero no, químico, ya había cometido ese error, químico, y él está trabajando el tema del carbón. Ahí la faja bituminosa tiene metano, ¿no? Y el metano tiene un alto componente de hidrógeno, y una de las cosas que se está moviendo en el mundo es el hidrógeno, la economía del hidrógeno, en esta idea de la transición. Hablaste de cómo de cómo están trabajando el tema del carbón, que ya lo señaló Fernando. Fernando dejó una pregunta en el aire, entonces, bueno, para que vayas armando, porque yo creo que lo que señaló Fernando es lo que nos interesa muchísimo, que es cuál es el papel que puede desempeñar la diáspora en el proceso de reconstrucción de Venezuela, de sus distintas áreas, ¿no? Y no necesariamente retornando al país, ojo, digamos, no, mucha gente ni siquiera va a poder hacerlo porque sencillamente están bien donde están, tienen hijos o tienen nietos, pero incluso van a ser muy útiles donde están, porque están en centros de excelencia, están en países con tecnología punta. Estoy recordando en el caso de una persona que trabaja en una de estas grandes empresas, que me decía que él estuvo en Canadá y se hizo de tierra. Digamos, lo están trabajando con esas dimensiones, bueno, con esas dimensiones no, con esa capacidad productiva mucho más pequeño, pero debajo de tierra, es decir, reduciendo el tema ambiental con mucha conciencia. Entonces, bueno, Fernando dejó una pregunta, yo lo que hago es complementarla para que tú la desarrolles, Pedro. Sí, bueno, yo creo que al final con Fernando estoy enteramente de acuerdo de que hay un problema de capacidades en Noruega. Hay una diferencia de materiales altamente preciados que generan unos recursos enormes y fomentan en un sistema poco sólido de atención a la sociedad en general, que se desvirtúe el beneficio de la actividad. Y bueno, y haya corrupción y todo lo que sabemos que ocurrió. Sin embargo, el problema es precisamente ese. Veníamos de montoneras, dictaduras, hombres fuertes que realmente eran prácticamente campesinos ejerciendo el poder. Se compromete
Entonces pasamos de una universidad que tenía 7.000 estudiantes, como la Universidad Central de Venezuela, a tener 45.000 estudiantes en un periodo de 10 años, prácticamente, cuando nosotros estábamos, los baby boomers, reclamando educación de alta calidad. ¿Y cómo progresa la universidad? Yo entré como profesor aquí en el 2003 y la universidad ha ido creciendo de 28.000 estudiantes cuando yo ingresé a 35.000, 36.000. Es una progresión muy bien llevada, se va incrementando personal, estudiantes, calidad, edificaciones, laboratorios, etcétera, todo para poder absorberlo. Venezuela tenía que hacerlo todo al mismo tiempo. Entonces realmente es muy difícil. Podemos hablar de que lo hicimos mal. Yo creo que donde nos equivocamos seriamente como país, todo, fue en la década de los 90, que cogimos un camino, teníamos alternativas y tomamos un camino terriblemente nefasto. Pero para volver a lo que realmente nos interesa, en el concierto de lo que se puede hacer con la diáspora, yo pienso que podemos, como estamos haciendo todo el mundo, ¿quién no está manteniendo prácticamente 2 o 3 familias en Venezuela? O sea, sí, cuando mantenemos poco. Yo consulto aquí cada uno de los venezolanos, que es una red como de 2.000, 3.000, y que yo no conozco ya casi nadie, porque hay muchísimos que llegaron después. Pero tú preguntas a cualquier venezolano y está manteniendo un tío, una hermana, un papá, un abuelo, o sea, alguien y multiplicándose, ¿no? Y ese es el gran beneficio que yo creo que ha recibido Maduro, incluso a nivel de ayuda, haber liberado la moneda de esa manera para que se usen dólares, lo que le ha permitido es tener un tremendo aire, pero igual, de todos modos, ¿qué hubiéramos hecho? Dejar morir a la familia. Pero bueno, yo creo que la contribución mayor es que podemos hacer inversiones, pequeñas inversiones al menos, podemos crear asociaciones de venezolanos en el extranjero formando fondos de inversión para desarrollo económico en áreas. Eso es una iniciativa que yo pienso que es viable, que es muy posible, que muchos harían con gran amor, con gran entereza y entrega. Hay áreas obviamente de consultoría, hay áreas de educación. Afortunadamente lo que el COVID nos va a dejar es una buena capacidad de incluso ser docentes a control remoto y prestar atención a centros educativos, de entrenamiento, etcétera, así sea a distancia, minimizar entonces los viajes, etcétera. Hay muchas maneras creativas en que podemos contribuir. Una esencial a la cual yo me niego y se lo decía a los amigos acá, es que a nuevas tareas, nuevos hombres. Yo creo que no somos nosotros los de esta diáspora racho del mamarracho que teníamos en el pasado. O sea, yo realmente creo que, bueno, que lo que tenemos es que prestar apoyo y no constituirnos en líderes. Y yo abrazo a la gente nueva, podemos discutir todo lo que queramos acerca de Guaidó, acerca de los demás líderes políticos coetáneos con Guaidó, etcétera, pero la Venezuela que exista va a ser de ellos. Va a ser de ellos y de los más jóvenes que ellos, de los que vienen y de los que tienen que entender el mundo y crearlo acorde con el mundo que se está formando. Yo me resistí mucho en mis conversaciones con la gente de PDVSA a aceptar que vamos a crear nuevamente una PDVSA producción, una refinación, eso para mí no tiene nada que ver. Han pasado 30 años que estamos en este proceso chavista casi, tenemos 25 años en ese proceso de destrucción sistemática del país. O sea, hay que crearlo de otra manera. Incluso es ventajoso crearlo de otra manera. Pedro, tú señalas una arista muy clara que es el envío de remesas, que hoy incluso creo que está por encima del petróleo, números más, números menos, pero en todo caso está por allí como primer rubro de ingresos del país. Ese es uno. Ahora, en el tema la inversión, en el tema de la asistencia técnica, en el tema incluso de alianzas estratégicas, yo estoy dirigiendo un centro en la Universidad de Calgary, utilizándote a ti como ejemplo.
Yo podría tener 1 o 2 estudiantes de la Universidad Central o cualquier universidad de Venezuela trabajando conmigo o formando parte del equipo para el desarrollo, además con petróleos similares, ¿no? Entonces tú dices, bueno, aprovechar esa experiencia que ustedes han desarrollado vale oro, ¿no? Es una inversión que Venezuela se ahorra. Entonces, ¿qué otras capacidades ves tú, que puede ser asistencia técnica? Yo estoy recordando ahorita la encuesta que hizo gente del petróleo en la que respondieron 5 o 6 mil ex-PDVSas, y a mí me sorprendió porque muchos querían ayudar al proceso de reconstrucción transfiriendo conocimiento, transfiriendo tecnología, pero no querían volver a trabajar en la industria. Digamos, ya eso para ellos es así como pasaron página, pero querían aportar sus conocimientos y su experiencia porque creo que hay mucha utilidad. A mí el tema generacional a mí me da miedo porque hay gente joven muy vieja y hay viejos muy jóvenes. Entonces, yo creo que allí hay un tema de utilizar las capacidades, utilizar la experiencia, escuchar. Yo creo que hay que escuchar a jóvenes, mayores y supermayores, porque ahí hay un conocimiento que está disperso y hay que sacarle el jugo, ¿no? Yo creo que ese es un camino, no sé, me gustaría que elaboraras de acuerdo, pero no te olvides, yo creo que hay la posibilidad de crear un fondo de inversiones de venezolanos en el extranjero, un FIBE, ¿ok? Yo pienso que si eso se hace, digamos, con gente comprometida en el país, no sé, que se puede buscar en las diferentes áreas de economistas que hay en Caracas y en Maracaibo, que puedan quedar todavía allí dispuestos a emprender la reconstrucción del país, eso debería hacerse. Y yo creo que hay que incorporar ideas, hay que incorporar un centro de debate en torno a cómo hacerlo de una manera ahora ambientalista, una manera que respete el ambiente y que declare vedas en muchas áreas. O sea, hay que realmente, yo creo que con lo que Fernando abrió la conversación hoy es indispensable. Yo creo que si la Guardia Nacional va a mantener algún rol, tiene que ser la de llenar la selva amazónica venezolana de vigilancia para permitir la recuperación y saneamiento de eso, cortar esas rutas de transporte de drogas y de toda clase de minerales extraídos malamente. Esas cosas son imperiosas. Ahora, con respecto a crear una industria en Venezuela alternativa, yo creo que tenemos que pensarlo muy cuidadosamente. No puede dejar de haber una industria de hidrocarburos, no puede dejar de haberlo. Yo no la quiero ya llamar ni siquiera del petróleo, la quiero llamar de hidrocarburos. En Venezuela hay gas natural, en Venezuela hay recursos de una gran variedad. Hay la posibilidad de sembrar en zonas muy áridas cierto tipo de plantas que pueden ser masificadas para la producción de combustibles. Hay una gran variedad de alternativas, pero todas ellas tienen que pasar por reconocer que hay que seguir manejando la parte energética de una manera seria, responsable, pero pensar que vamos a hacer, vamos a producir computadores o vamos a producir software o sea, estamos lejos, no lejos en capacidades, porque el venezolano puede ser tan capaz o tan incapaz como cualquiera en el mundo. Es un problema de tiempo y eficiencia. O sea, tenemos que encontrar las vetas, los ángulos que nos dan ventaja competitiva. O sea, eso es un discurso viejo, pero es cierto. O sea, tú no puedes empezar a tratar de vender agua en el desierto, ¿de dónde la vas a sacar? O sea, te va a costar transportarla, pero si vendes arena es otra cosa, ¿no? O sea, si vas a vender arena, entonces ahí tienes el mineral, ahora trata de ver qué haces con él. En Venezuela eso es lo que tenemos gas, tenemos petróleo, tenemos otros recursos, tenemos tierras áridas que podemos sembrar, los llanos, lo podemos sembrar de algún tipo de plantación que es rica en producir un aceite que es jet fuel.
por ejemplo, que la Boeing ha estado buscando en México para que lo siembren y puedan producir de allí aceite, y yo lo he analizado, he visto, oye, este aceite de esta planta, que es típica de desierto, es excepcional. Entonces nosotros nos podemos masificar en esas áreas, además de mantener una cierta producción moderada del petróleo que nosotros podamos producir limpiamente y con tecnología de punta, no con la misma tecnología. Por eso yo lo decía también a la gente de PDVSA, que ellos lo que saben es abrir huecos y sacar petróleo y luego arriba que otros se encarguen. Entonces esos otros se encarguen y lo que hace es construir monstruos de refinería. Es decir, no hay un proceso bien pensado incorporando tecnologías nuevas que te permiten minimizar energía a cada paso. Nosotros aquí desarrollamos un proceso de paso, para decirte, con ideas que teníamos ya en ITV. Ya yo había cuadrado, movilizado a mis gerentes superiores de la ciudad de Calgary, para el cual me dieron esos 60, 70 millones de dólares que hemos venido utilizando en estos años para hacerlo, con la participación de empresas como Shell, como Repsol, como que todas han financiado, Conoco, etcétera, han financiado el grupo nuestro, que nos dieron acá un edificio que pudimos construir los venezolanos. Eso es algo que probablemente pocos se enterarán, en algún momento se enterarán, de que hubo un grupo de esa diáspora que diseñó, construyó ese edificio que tenemos allí, y conseguimos una gran cantidad de infraestructura para el área de petróleo en la universidad. Pero ahora tenemos una empresa. O sea, esa creación de hace 15 años, 16 años, generó entonces un spin-off de la universidad. Yo soy profesor de la universidad, pero también era, hasta hace una semana, el CEO de esta compañía, que se creó para comercializar esa tecnología de mejoramiento en el yacimiento, que te permite recuperar más petróleo, recuperarlo mejor, dejar los metales, los agentes nocivos en el yacimiento, y producir un crudo liviano de lo que es un yacimiento de crudo extra pesado. Eso lo vamos a empezar a aplicar este año. Ya construimos el equipamiento para llevarlo al norte de Alberta. Entonces, esto es posible, incorporando nueva tecnología, es posible reducir 40% las emisiones de lo que se hace en este momento en Canadá para producir el bitumen. Entonces, esto lo lleva a un crudo limpio, ya no es extractable por los americanos de la misma manera, pero además produce un crudo liviano, es decir, que compite con el high premium oil, con el premium, el aceite de alta calidad que se produce en Saudi Arabia o que se produce en Irán, Irak. Eso nos puede dar una ventaja competitiva. Este tipo de tecnología se puede aplicar en la faja del Orinoco. De hecho, se hubiera aplicado si hubiéramos tenido un camino distinto en Venezuela, porque ya teníamos la capacidad en ITV de producir todo esto que estamos haciendo acá. De hecho, aquí lo construimos para enseñárselo, para mostrarle y para producir profesionales canadienses que ahora saben de que eso es posible. Eso por un lado. También estamos haciendo lo de las fibras de carbón, que es una pregunta vieja que se me quedó acá, y no sé si entramos en materia o ustedes tienen un aderezo ahí para... No, es que lo que estás diciendo, nos quedan unos 2 minuticos, 3 minuticos para ir cerrando el programa. Lo que estás diciendo, creo que este espacio sirve para eso también, ¿no? Para dar a conocer un laboratorio al que le destinan esos recursos, que es capaz de construir un edificio con capital humano venezolano, con talento venezolano allí, que además lo convierte en una empresa, en un emprendimiento capaz de comercializar conocimiento y tecnología. Eso vale oro, y hecho por venezolanos expulsados de la industria petrolera de Venezuela. La verdad que, por un lado, dínoslos brevemente, por favor, para que no se pierda, antes de irnos al cierre del programa. Muy brevemente, mira, desde que yo estaba en ITV, a mí me asignaron la construcción de la primera estrategia tecnológica de PDVSA. Se lo dieron a ITV, y en ITV me escogió a mí con otra compañera mía. Ella fue mi estudiante en la ULA, de hecho. Entonces hemos estado siempre muy junticos los dos, somos altos panas, como dicen por ahí. Nosotros hicimos la primera estrategia tecnológica de la corporación, y las primeras 2 amenazas que nosotros descubrimos, que no descubrimos porque realmente trabajamos para generarlas con grupos Ameco 96, 2 grandes amenazas para la industria petrolera mundial y también la venezolana, era
básicamente las emisiones de CO2, que la corporación y las corporaciones no estaban dedicando recursos suficientes para... y la segunda, bueno, atacar los renovables, atacar la industria de reciclo y la industria de biomasa para convertirla en aceites que pudiesen irse incorporando al combustible fósil o a los petróleos, pues, para poder producir de distribución de combustibles líquidos. Es copable por la industria de aceites de biomasa y de renovables. Tú puedes producir combustibles líquidos y entonces utilizar exactamente los mismos canales de distribución. No así con el hidrógeno, no así con el gas natural, que tienes que construirle prácticamente paralela la red de distribución y tú no adquieres la misma cantidad de energía por unidad de volumen. Entonces, la densidad energética es más baja en el hidrógeno, en el gas natural, aunque sabemos que son el mismo tanque de reserva de energía. Entonces, esas cosas daban vulnerabilidad a la industria. Entonces, cuando yo llegué aquí, yo llegué a desarrollar eso, pero siempre he estado de biomasa y convertir el CO2. Y esos fueron dos pequeños proyectos de investigación que siempre mantuve en mi grupo. Gracias por el trabajo que están haciendo, por los logros, por todo, por tu conocimiento, por lo que estás haciendo allá. Me quedo picado con saber más de cómo utilizar el carbono que fue producido por el petróleo. Cuando quieras conversamos por email. Sí. ¿Sí? Vale, excelente, 50, ¿verdad? A Jaime Nestares, y a usted que nos ve, recuerde que sin su participación ni el país ni el planeta van a mejorar. Tomás. Bueno, gracias Pedro. Seguimos todos los viernes viéndonos en este espacio Diáspora y Ambiente. Adiós. Y Ambiente con Tomás Páez y Fernando Jáuregui. Presentó Buen Provecho. Siga. RCR presentó Buen Provecho, una producción